El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, entregó simbólicamente a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, la resolución que declara Patrimonio Cultural de la Nación el expediente judicial de Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara. Ella es la primera abogada del Perú. La entrega se realizó precisamente durante la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer en Palacio de Justicia. El expediente judicial seguido por Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, primera abogada del Perú, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. De manera simbólica, la resolución fue entregada por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, durante la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, realizada en Palacio de Justicia. Valencia Gibaja destacó que el mencionado expediente tiene un profundo valor histórico, documental y social al reflejar el debate del rol de las mujeres fuera del ámbito doméstico en el siglo XIX. Los documentos que lo componen visibilizan las desigualdades en el acceso a la educación que existían en ese entonces. Cabe señalar que el referido documento, expediente seguido por Trinidad María Enríquez, solicitando una ley general que permita a las mujeres optar grados académicos y ejercer la abogacía durante 1878 a 1891, es custodiado en el Fondo Histórico para la Investigación Judicial de este Poder del Estado. En esa misma línea recordó que Enríquez Ladrón de Guevara no solo fue la primera mujer abogada, sino además fue la primera de su género de ingresar a la universidad, rompiendo de esta manera los esquemas impuestos por la sociedad de aquel entonces. La destacada jurista, al acceder a una educación superior, utilizó sus conocimientos para hacer valer sus derechos y el de sus congéneres. En la ceremonia también participó la exdirectora del Colegio de Señoritas Educandas del Cusco, la hermana Esther Yauri Inga, quien recordó que Trinidad Enríquez fue una de las alumnas de este centro de estudios con 7 años de edad en 1853. La religiosa recordó también que Trinidad Enríquez fue maestra de Clorinda Mato de Turner, destacada literata cusqueña, autora de la novela Ave sin nido y activista pro la emancipación de la mujer. Para resguardar el expediente judicial, se dispuso su custodia en una urna, la cual va a estar a cargo del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. Valioso entonces este expediente, ¿no?, de la primera mujer abogada en nuestro país, destacando que ella de una manera muy valerosa y sin egoísmo alguno promovió esta ley, no solo para ella, sino para todas las mujeres, el derecho a la educación y a ejercer la abogacía en nuestro país. Precisamente en eso radica, ¿no?, la importancia de este documento, ¿no?, que tiene valor histórico por el hecho que se produjo en un contexto en donde las mujeres pues se dudaba de esta capacidad, ¿no?, y del limitado acceso a la educación. Entonces este expediente, hoy declarado pues Patrimonio Cultural, va a permanecer en una urna aquí en el Centro de Investigaciones Judiciales, el cual va a custodiarlo. Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Con bombos y platillos, como corresponde a quienes dejan huella en la historia, se rindió homenaje a una de las figuras más representativas de nuestro país. Así fue reconocido el legado de Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, la primera mujer en matricularse en la Universidad del Cusco, quien tras una incansable lucha logró graduarse como bachiller en jurisprudencia, un merecido tributo a una pionera que con su esfuerzo y determinación marcó un hito en nuestra historia. Es muy representativa porque ella lucha por los derechos de las mujeres a la educación superior y ella lo consigue. No fue fácil el camino que Trinidad María Enríquez tuvo que recorrer para abrir brechas de género y allanar el terreno para las futuras generaciones de mujeres. Lo hizo en una época en la que la profesión estaba reservada exclusivamente para los varones y en la que las mujeres quedaban confinadas a los límites de la vida familiar y privada.
Trinidad Enríquez nació en Cusco en 1846, hija de la unión no formal de doña Cecilia Ladrón de Guevara y don Marcelino Enríquez. Su familia materna descendía de la nobleza inca y de la burocracia colonial cusqueña, lo que le brindó un contexto único en su tiempo. Ella nació en Cusco, en el seno de una familia acomodada, lo cual le dio la gran ventaja en esa época para las mujeres de contar en la casa familiar con una gran biblioteca y una privilegiada educación privada. La condición acomodada de su familia brindó a Trinidad múltiples oportunidades culturales y educativas. Tuvo acceso a clases particulares en áreas como letras y ciencias, y pasó gran parte de su tiempo leyendo una variada selección de libros sobre literatura, historia, filosofía y ciencia política europea. En 1853 ingresó al Colegio Nacional Educandas del Cusco, donde se destacó como una alumna ejemplar, con un notable espíritu de colaboración y compromiso con su formación. Resaltó por su inteligencia, por su carácter grato y su gran facilidad para la enseñanza. A los 11 años apoyó como maestra de geografía en el colegio. Impartió clases como maestra en ese colegio hasta alrededor de 1869. Su gran inteligencia y dedicación a la enseñanza le permitieron contar entre sus alumnas a figuras destacadas como Clorinda Mato de Turner, notable escritora y otra gran precursora de los derechos de la mujer. A los 24 años fundó en su propia casa el Colegio Superior, una institución inclusiva que brindaba educación a niñas y adolescentes cusqueñas, especialmente a aquellas huérfanas o de escasos recursos económicos. Orgulloso del legado que le dejó su tía, el magistrado Víctor Ladrón de Guevara, sobrino tataranieto de Trinidad, la recordó con profundo cariño y respeto desde la misma casa que ella había acondicionado para impartir sus enseñanzas. Es el interés social, ¿no?, que ella tuvo de la lucha interna, su tenacidad llevada a cabo en su vida desde niña. Profesora a los 12 años. Debido a los prejuicios de la época, Trinidad Enríquez enfrentó la oposición de una sociedad que rechazaba sus ideas, consideradas en ese entonces como revolucionarias. Su casa fue apedreada y sufrió el rechazo de muchos. A pesar de las adversidades, Trinidad no solo se centró en su labor educativa, sino que también impulsó el empoderamiento de los obreros y luchó contra la marginación y exclusión social. En 1876 fundó la Sociedad de Artesanos, una iniciativa que buscaba la unión y la mejora de las condiciones laborales. Simultáneamente se forjaba como profesional. Decidió ingresar a la Universidad San Antonio Abad y lo logró. Según estudios de su vida, lo hizo con un noble propósito: iniciar la emancipación cultural de la mujer y obtener el título de abogada, con el fin de defender mejor los derechos de los pobres ante los tribunales. Como el espíritu que me ha animado a emprender tal difícil tarea no ha sido otro que el de realizar la gran idea de la rehabilitación del bello sexo, cumpliéndole justicia mediante una ley de carácter general, no he omitido ninguno de los medios que han estado a mi alcance para conseguirlo. Acá podemos apreciar la carta que ella envía al presidente del Congreso y a la Cámara de Diputados solicitando que se le permita tener el grado de abogado y poder ejercer. Entre 1881 y 1890, Trinidad Enríquez emprendió una acción judicial en busca de una ley que permitiera a todas las mujeres, y no solo a ella, acceder al título de abogadas. Cuando ella consigue la norma para que ella pueda ejercer, ella dice no, lo rechaza prácticamente, porque ella señala que no está persiguiendo normas especiales, normas que solo la beneficien a ella, no un ejemplo para muchos, sino una norma general que beneficie a todas las mujeres, que permita que sean todas las mujeres que puedan tener la misma oportunidad que tuvo ella.
Un gran ejemplo de sororidad que se destaca en este expediente, considerado una joya del Palacio Nacional de Justicia. Debido a su inmenso valor histórico, fue incorporado al Registro Peruano de la Memoria del Mundo de la UNESCO y muy pronto también será declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Este expediente contiene, entre otros documentos, la carta que Trinidad Enríquez envió al presidente de la época, Nicolás de Piérola, así como la solicitud que presentó al Congreso en septiembre de 1878. En dicha solicitud se acordó que la petición solo se aplicará a ella y no como una norma general para todas las mujeres. Hice también la misma solicitud a la dictadura y obtuve una concesión el 5 de julio de ese mismo año, no con el carácter general que deseo y debe tener, sino únicamente especial para mi persona. Como tal concesión no satisfacía las aspiraciones que abrigo para mi sexo, acudí al Congreso que en 1883 se reunió en Arequipa en demanda de una resolución de carácter general. La lucha de Trinidad Enríquez por lograr que su petición se extendiera a todas las mujeres de su época no alcanzó a concretarse, ya que falleció repentinamente a los 44 años. Sin embargo, su legado perdura. Ella dejó una huella imborrable en la historia del Perú al ser la pionera en la lucha por la educación profesional de las mujeres. Su valentía y visión la consolidaron como una verdadera prócer del feminismo, reconociendo siempre, hasta su último aliento, el inmenso valor y potencial de cada mujer. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones a continuar abriendo caminos hacia la igualdad y la justicia. El eterno pupilaje que pesa sobre la mujer me pareció una desigualdad indigna, pero sancionada por los hábitos y la ley. Desde los primeros albores de mi razón concebí, pues, la idea de ser la primera en mi patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa emancipación la mujer.